El autor de este relato, de nuestra primera lectura, quiere decir que la unidad de las tribus había que conseguirla con un pacto religioso con el que se comprometían en servir a Yahvé y abandonar a los dioses cananeos. También nosotros estamos invitados a servir a nuestro único Dios sin mirar atrás. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí, toca. Mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor
redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. En esta segunda lectura se nos habla de la sumisión. Es de uno a otro si se entiende positivamente, ya que en el matrimonio no hay sumisión, sino entrega mutua. La Iglesia no es nada sin su Señor, que ha dado su vida por ella, pero el que da sentido al matrimonio cristiano es el amor de entrega absoluta, a ejemplo de cómo Cristo se ha entregado por la Iglesia. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. El Evangelio del día es la última parte del capítulo sobre el pan de vida y la Eucaristía. Como momento culminante y ante las afirmaciones tan rotundas de la teología joánica sobre Jesús y la Eucaristía, la polémica está servida ante los oyentes que no aceptan que Jesús pueda dar la vida eterna. Palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Eso los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, llegamos hoy al final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús ha pronunciado ese hermoso discurso sobre el pan de vida. Esto lo hizo al día siguiente de haber realizado el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero como hemos podido escuchar, al final de este discurso, el gran entusiasmo del día anterior desaparece. Porque Jesús había dicho que Él es el pan bajado del cielo y que daría su carne como alimento y su sangre como bebida, aludiendo así claramente al sacrificio de su misma vida. Estas palabras suscitaron desilusión entre la muchedumbre, que las juzgó indignas del Mesías. Palabras no victoriosas, porque ellos esperaban más bien un Mesías poderoso, un Mesías potente, un Mesías glorioso, no un Mesías que debiera pasar por la muerte, por el sacrificio de sí mismo. Ni siquiera sus discípulos logran entender y captar este lenguaje, un lenguaje que es muy inquietante. Y por eso el pasaje de hoy relata su inconformidad. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? En realidad, ellos entendieron bien el discurso de Jesús. También que no quieren escucharlo, porque es un lenguaje que pone en crisis su mentalidad. Mis queridos hermanos, siempre las palabras de Jesús nos ponen en crisis. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús nos confrontan, porque las palabras de Jesús
nos invitan a una revisión profunda de nuestra vida, porque las palabras de Jesús siempre nos invitan a revisar cómo estamos ante el espíritu del mundo, ante la mundanidad. Jesús mismo en el Evangelio nos ofrece la clave para superar la dificultad. Y nos dice el Papa Francisco que esta clave está compuesta por 3 elementos. Primero, su origen divino. Él ha bajado del cielo y subirá nuevamente a donde estaba antes. Segundo, las palabras de Jesús, tan contrarias a la sabiduría de este mundo, solo se pueden comprender a través de la acción del Espíritu Santo, quien da vida. Y es precisamente, como hemos visto en ocasiones anteriores, el Espíritu Santo nos dispone, prepara nuestro corazón y nuestra alma para que se abra a la fe. Sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Jesús. Tercero, la verdadera causa de esta incomprensión, de esta indignación, de este rechazo, es la falta de fe. Hay algunos de entre ustedes que no creen, dice Jesús. Y en efecto, desde ese momento, dice el Evangelio, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Frente a esta crisis, frente a estos abandonos, frente a estos rechazos, Jesús no suaviza sus palabras. Es más, pide realizar una elección clara, o estar con Él o separarse de Él. Y por eso dice a los 12, y de manera especial nos dice hoy a cada uno de nosotros, ¿también ustedes quieren abandonarme? ¿También ustedes quieren dejarme? Hoy, en nuestra actualidad, en este momento de la historia, estas palabras de Cristo cobran un valor y una importancia fundamental, sobre todo cuando como creyentes nos vemos ante una gran decisión en temas tan sensibles. La defensa de la vida, desde su origen en el vientre materno hasta su fin natural. ¿También ustedes quieren dejarme? La vivencia de la sexualidad y el ejercicio de la genitalidad, según el plan amoroso de Dios. ¿También ustedes quieren dejarme? Es que la iglesia está muy anticuada. Es que si uno se quiere y se ama, ¿por qué no va a poder amarse y quererse? Es que en el noviazgo ya podemos disfrutar de los derechos que podemos tener en el matrimonio. Y a los 9 meses está el problema. ¿Por qué? Porque no hubo una decisión responsable. Porque no hubo una decisión que mirara el futuro de esa nueva criaturita, de amarlo, de desearlo, de acogerlo con amor y con cariño. ¿También ustedes quieren abandonarme? Pensemos en el cuidado de la creación. ¿En qué planeta vamos a dejarle a las nuevas generaciones? Pero yo cuido la creación. Si no eres capaz ni siquiera de llevar un pedacito de basura al bote de basura, sino que lo tiras por cualquier lado, así estás cuidando la creación. Si no eres capaz de tener al menos ese detalle. Les coloco un ejemplo bien sencillo. Miremos cuando hacemos festivales cómo se coloca esto aquí al frente de la capilla. Miremos cómo estamos en nuestras casas.
Por eso es que nuestra vida está en desorden, porque ni siquiera somos capaces de mantener en orden el ambiente y el lugar donde vivimos. Eso también hace parte del cuidado de la creación. ¿También ustedes quieren dejarme? Pensemos, mis queridos hermanos, en una justicia social, en una economía más solidaria. ¿También ustedes quieren dejarme? Donde el vivo, el que hace trampa, es el que gana. Donde el que engaña al otro es el que hace el mejor negocio. Donde el que es corrupto logra disfrutar del dinero. Y si uno ahí le pregunta a estos corruptos y a estas personas, no, yo soy creyente, yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe. ¿También ustedes quieren dejarme? Pensemos, mis queridos hermanos, en la unidad de la iglesia, sobre todo en estos momentos y en estos días, cuando desde distintas partes soplan vientos de división, y esos vientos de división soplan más fuerte desde el mismo interior de la iglesia. ¿Cuántos católicos incluso son más desobedientes y con un corazón más cerrado a las enseñanzas del Papa? Y más en este ambiente en que estamos, aquí alrededor de Alabama. Lo han acusado muchas veces de hereje, lo han acusado muchas veces de comunista, lo han acusado muchas veces de antipapa. ¿También ustedes quieren dejarme? Pensemos, por ejemplo, mis queridos hermanos, entre el alarmante divorcio y separación de la fe y la vida. Nuestra fe es como si fuese un disfraz. Nuestra fe es como si fuese un maquillaje que nos colocamos en ciertos momentos, que nos colocamos en ciertas ocasiones, pero eso no afecta lo profundo de nuestras decisiones, lo profundo de nuestras opciones. Decimos que somos creyentes, pero vivimos como si no conociésemos a Dios. Estamos en la época en la que vivimos un cristianismo light. Estamos en la época en la que estamos viviendo un cristianismo cool. ¿Y en qué consiste eso? En que yo tomo de las enseñanzas de Cristo lo que me agrada, lo que me gusta, lo que más se me acomoda, pero lo demás lo rechazo. Si no, revisémonos profundamente en estos elementos y en estos aspectos que he dicho. ¿Cuántos novios se declaran cristianos y católicos? Pero miren a ver cómo están viviendo su noviazgo. Como personas que no conociesen a Dios. Impulsadas muchas veces por sus deseos egoístas, sin capacidad de sacrificio ni de respeto a la otra persona. Decimos que somos católicos, pero miremos cómo estamos viviendo en nuestras familias. ¿Cómo tratamos y educamos a nuestros hijos? Decimos que somos católicos, pero miremos cómo estamos viviendo nuestra consagración personal a Dios, como sacerdotes, como religiosos. ¿También ustedes quieren dejarme? ¿También ustedes quieren abandonarme? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta confesión del apóstol Pedro, en nombre de los 12 apóstoles, nos ofrece un valioso detalle. Si nos fijamos bien, podemos descubrir que Pedro no dice a dónde iremos, sino a quién iremos. El problema de fondo no es ir y abandonar la obra emprendida, sino a quién ir. Sino a quién ir. Y esa persona que es fundamental, esencial para nuestra vida creyente,
es la persona de Jesús. Todo lo que hay en este mundo, todo, no sacia nuestra sed de infinito. Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él, de alimentarnos de su mesa, de su cuerpo y de su sangre, de alimentarnos de sus palabras de vida eterna. Creer en Jesús significa hacerlo el centro de nuestra vida. Una etimología medieval nos ofrece para nosotros hoy un gran horizonte, un gran camino. Esta etimología medieval nos dice, ¿saben qué significa creer? Creer significa cordare. Grábese en esta palabrita, cordare. Eso traducido al español significa dar el corazón, entregar el corazón, ofrecer el corazón. El creyente, el verdadero cristiano, el verdadero católico, entrega, ofrece, dona su corazón en las manos de Dios. Eso es lo que significa creer. Ahora preguntémonos, ¿creo verdaderamente? ¿Verdaderamente le he entregado, le he ofrecido mi corazón a Dios? Creer es cordare, entregar el corazón. ¿Para qué? Para dejarnos aprisionar por Dios, para dejarnos poseer por Él en la escucha obediente y en la docilidad de lo más profundo del corazón, para que Él sea el único y el verdadero Señor. Cristo no es un elemento accesorio. En otras palabras, Cristo no es un simple adorno. Cristo no es un simple disfraz. Él es el pan vivo, es decir, el alimento indispensable. Unirse a Él en una verdadera relación de fe y amor no significa estar esclavo, no significa estar encadenado, sino ser profundamente libres, siempre en camino. Por eso, a la luz de este Evangelio y a la luz de la primera lectura, que también nos ofrece una reflexión especial, muy en consonancia con lo que el evangelista Juan nos ha dicho, podemos preguntarnos hoy, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es simplemente un nombre? ¿Es simplemente una idea? ¿Es simplemente un personaje histórico? ¿O es verdaderamente esa persona que me ama? Esa persona que ha dado su vida por mí y camina conmigo en las alegrías y en las tristezas. ¿Estás con Jesús? ¿O estás con el mundo? ¿Estás con Él? ¿O estás contra Él? ¿Vives tu fe no según su amor, sus palabras y sus enseñanzas, sino según el estilo del mundo? ¿Lees el Evangelio, al menos un pedacito diariamente, para conocerlo más a Él? ¿Llevas el Evangelio en tu bolsillo, en tu bolso, o al menos tienes la Biblia en tu celular? Y eso es gratis. Esa aplicación no cobra por bajarla. Cuanto más estamos con Jesús, más crece el deseo de permanecer con Él. Hermanos y hermanas, ¿quién es Jesús para mí? Que la Virgen María nos ayude a ir siempre hacia Jesús, a experimentar la libertad que Él nos ofrece, para limpiar nuestras opciones y decisiones de la suciedad mundana y de los miedos. No vivamos más un cristianismo light. No vivamos más un cristianismo cool. No acomodemos el Evangelio a nuestras enseñanzas.
No tomemos solo lo que me agrada, solo lo que me gusta, y lo demás lo rechazo. Sin la cruz es imposible conocer a Cristo. ¿Ustedes también quieren abandonarme? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.